En una ciudad del Middle West, en Estados Unidos, la policía descubrió, un lunes a la mañana, los cadáveres de un matrimonio joven en una casa burguesa del barrio residencial. Los miembros de la brigada de homicidios, con la ayuda de los supergenios del laboratorio, como solían llamarlos en su jerga intralaboral, no tardaron en reconstituir los hechos. La esposa había ido a pasar el fin de semana a la casa de sus padres, a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad. Y al volver el domingo a la noche, sin darle ni siquiera tiempo de descargar el auto, el marido le infligió 19 puñaladas con un cuchillo de cocina y después subió a ahorcarse en el desván. Pero si los indicios eran elocuentes, el motivo en cambio parecía inexplicable. Amigos, parientes, compañeros de trabajo y vecinos, horrorizados por la tragedia, coincidían con energía en un único punto. Casados desde hacía 7 años, los esposos se llevaban muy bien. Y mucho más aún, seguían tan enamorados como el día en que se habían conocido. Representaban para todos la pareja modelo. Habían franqueado no hacía mucho la treintena y eran hermosos, inteligentes. Y desde un punto de vista profesional, estaban en pleno ascenso. Ella dirigía una agencia bancaria relativamente importante y él era ejecutivo en una empresa de computadoras. Si no habían tenido hijos hasta ese momento era porque habían querido obtener primero cierta independencia económica y profesional. Pero justamente 2 o 3 amigos íntimos de la mujer lo sabían. Desde hacía un par de meses habían decidido por fin tenerlos, y la esposa había abandonado los anticonceptivos. Les gustaban los viajes, el deporte, los productos de marca, la buena mesa. Eran rubios, sanos, esbeltos, amantes de la música, de la clásica y de la popular. Esa imagen paradigmática de felicidad inculcó en los que los conocían y los apreciaban la tesis del doble asesinato. Pero las conclusiones de los supergenios del laboratorio fueron inapelables. Con un cuchillo de cocina, el marido había, como se dice, cosido a puñaladas a su mujer y después había subido al desván poco menos que corriendo para colgarse de un travesaño. Pero aunque los hechos eran claros, seguían faltando, como mascullaba el inspector Quinn, que estaba a cargo de la pesquisa, las putas razones. Cuando el médico forense y los diferentes expertos en indicios materiales redactaron sus conclusiones, el inspector consultó a 3 psiquiatras que después de estudiar el caso en detalle, sacaron, por separado, la misma conclusión, expresada en términos tan idénticos que Quinn llegó a preguntarse si los psiquiatras, de los que cada uno ignoraba que los otros 2 habían sido consultados, no se habían puesto de acuerdo a sus espaldas. Pero no había ocurrido nada de eso. Los 3 dictaminaron un caso de demencia repentina, motivada, según ellos, por el hecho de que al encontrarse solo durante un fin de semana, el marido, habituado al apoyo emocional de su mujer, había perdido, de golpe, el sentido de la realidad, y con él las referencias identificatorias, sociales, afectivas, morales, etc. Ese fenómeno psíquico era, según los psiquiatras, más frecuente de lo que la gente se imaginaba. El hombre no había matado a su mujer, ni se había ahorcado a sí mismo, simplemente porque las nociones de matar, mujer, sí mismo, habían sido barridas de sus representaciones, dejando al desaparecer del lugar que ocupaban una especie de agujero blanco y árido, igual que un pozo de cal viva. Una coincidencia tan asombrosa en los 3 informes convenció de inmediato al inspector de que las putas razones eran, justamente, que no las había. De modo que un mes más tarde el caso estaba archivado. Ahora que policías, psiquiatras y hasta amigos y parientes se han olvidado de lo ocurrido, se podría tal vez tratar de explicar cómo ocurrieron los hechos. En realidad, varias coincidencias asombrosas originaron el drama. Cuando la esposa se fue el viernes a la noche, el marido se quedó tranquilamente en su casa, esperando que su mujer lo llamara para asegurarle de que había llegado sin problema a lo de sus padres, porque los viernes a la noche hay demasiados autos en la ruta, y los accidentes son, por desgracia, demasiado frecuentes. El marido se sirvió un bourbon, era un tipo que tomaba con moderación, y se instaló frente al televisor a mirar la retransmisión de un partido de béisbol. Cuando la mujer lo llamó, se fue a la cama, y recogiendo de sobre la mesa de luz un libro voluminoso que arrastraba desde hacía meses y que eran las memorias de un expresidente de las que no sabía bien si le interesaban o lo aburrían, leyó un rato hasta que se durmió.
Tuvo un sueño confuso y atravesado de sobresaltos sensuales, del que se olvidó por completo al despertarse a la mañana siguiente. Antes del desayuno, corrió 1 hora y trabajó un poco, tomando algunas notas para la reunión de los lunes por la mañana con los otros ejecutivos de la empresa. A la hora del almuerzo llamó a la casa de los suegros para hablar con su mujer, de modo que los suegros confirmaron a la policía que hasta ese momento todo parecía normal. Para la policía, el misterio empezaba a partir del sábado a la tarde, y fue imposible reconstruir las actividades del marido desde el mediodía del sábado hasta el momento del crimen, el domingo por la noche. Aunque parezca increíble, las cosas sucedieron de la siguiente manera. Como consecuencia del sueño olvidado, el marido al atardecer empezó a sentir una ligera excitación sexual. A la noche fue a comer solo a un restaurante francés del centro que acababan de inaugurar, y al que iba por primera vez, donde no lo conocían, y como fue sin reservar y pagó en efectivo y no se encontró con ningún conocido, no dejó ninguna huella de su paso. A la salida, como la excitación aumentaba, decidió con una sonrisita interior condescendiente para consigo mismo, ir a los barrios turbios en busca de algún estímulo suplementario. Iba sin proyecto definido, porque las relaciones con su mujer lo satisfacían plenamente, o por lo menos así lo creía, de modo que había no poca ironía y gratuidad en su comportamiento, que justificaba diciéndose que estaba yendo de un modo vago a la pesca de otra cosa, sin saber con exactitud qué. Indiferente a las prostitutas que lo llamaban, aterrizó por fin en un sex shop, y después de pasear un rato entre las estanterías y los mostradores abarrotados de objetos, de cassettes, de libros y de revistas, sacó al azar un viejo video que estaba en una canasta de saldos y se lo llevó a su casa para verlo con tranquilidad desde la cama. Tenía la intención también, para que se divirtieran un poco, de mostrárselo a su mujer la noche siguiente, cuando ella volviera de lo de sus padres. De modo que cuando llegó a su casa se lavó los dientes, tomó un gran vaso de agua fresca y se metió en la cama a mirar el cassette. Ahí fue donde se pusieron de manifiesto todas esas coincidencias asombrosas. Unos meses antes de conocerse, su mujer había pasado una temporada en Los Ángeles, buscando trabajo para terminar de pagar sus estudios, sin mucho resultado. Cuando las cosas se volvieron demasiado difíciles, una amiga la convenció de trabajar como acompañante, con clientes de mucho dinero que buscaban chicas hermosas y jóvenes, y con los que ellos consideraban que había cierta cultura, para fines de semana en hoteles de lujo en Las Vegas, en Nueva York e incluso en México City. Uno de sus clientes, que era productor de películas pornográficas, le propuso actuar en una, asegurándole que sus películas eran para distribución exclusiva de Extremo Oriente y prometiéndole que jamás sería exhibida en Estados Unidos. Como le proponían una suma importante, la muchacha aceptó, y el productor cumplió su promesa. Pero unos años más tarde, un negociante tailandés que compraba por kilo los saldos de los negocios en quiebra, exportó una partida a los Estados Unidos. Entre los 6.000 cassettes que mandó, había un solo ejemplar que alguien había puesto en un cajón equivocado del filme en el que intervenía la muchacha. Y ese ejemplar fue el que, pescándolo a ciegas del canasto, compró el marido la noche del sábado. Hay que aclarar que después de actuar en ese único film, la mujer se retiró de su oficio de acompañante y al mismo tiempo que terminaba sus estudios comerciales, consiguió empleo en un banco. Echado en la cama, con su vaso de agua fresca en una mano, el comando a distancia en la otra y una sonrisa irónica en los labios, alrededor de medianoche el hombre empezó a mirar el film. A los pocos minutos ya había encontrado, como había estado diciéndose a sí mismo irónicamente hace un rato, otra cosa. Durante toda la noche pasó y repasó el cassette, viendo a su mujer en compañía de otras mujeres, de un hombre, de varios hombres. Todavía despierto al alba, miró infinidad de veces las mismas imágenes, hasta que, exhausto de incredulidad, de sufrimiento y de asco, terminó por dormir un par de horas. A eso de las 10 de la mañana tiró el cassette al tarro de la basura y, empujado por la costumbre, cumplió con media hora de gimnasia enérgica y abstraída. Se dio una ducha y fue a almorzar a McDonald's un Big Mac, una porción de papas fritas y 2 Coca-Colas. A la tarde se entretuvo mirando por el cable la difusión diferida de la semifinal de Wimbledon. A las 6:30 afiló el cuchillo grande de la cocina y preparó el nudo corredizo con el que pensaba ahorcarse.
A las 9:10, cuando oyó que su mujer estacionaba el coche en la entrada del garage, sabiendo que como de costumbre entraría por el patio trasero, fue a esperarla a la cocina. Y cuando ella estuvo dentro, en silencio, sin darle ni pedirle explicaciones, la mató a puñaladas. Después subió las escaleras casi corriendo y se colgó, no sin trabajo, de un travesaño en el desván. Esa misma noche los basureros se llevaron el cassette que, debemos repetirlo, era el único ejemplar que había vuelto a los Estados Unidos. Y sin siquiera sospechar su existencia, lo hicieron desaparecer para siempre de la faz de la tierra.